¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas breweries puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio. Muy pronto en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de Malta y qué mejor que hacerlo con Maltas Cerveceros, que son unos chicos que tienen un blog en el que hablan muchísimo sobre este ingrediente básico y principal, por qué no decirlo, en el mundo de la cerveza artesana. Va a ser a través de un artículo que hemos encontrado en su blog, en el que hablan un poco del grano y cómo tratarlo. Pero antes, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Pues sí, la verdad que estos chicos hacen buena faena y intentaremos transmitir un poco más de su sabiduría y la nuestra para hacer este podcast, que seguro quedará muy interesante, ¿eh? Quedará segurísimo muy interesante. Y es que el grano malteado suele ser de cebada por la gran actividad enzimática que tiene. Vale. El bajo nivel de proteínas y el color y el olor característico. Sí, exacto. Sin embargo, también pueden maltearse otros tipos de granos como el trigo, el centeno y el sarraceno. Vale. Para convertir el almidón en azúcar es necesario que el grano posea una alta actividad enzimática. Por ello, la cebada es el producto estrella en la elaboración de la cerveza, ya que posee la mayor actividad enzimática que ningún otro tipo de grano. Nosotros comíamos como si fueran pipas, ¿eh? Exacto. El tipo de grano varía dependiendo del momento en que se haya sembrado, ¿vale? Vale, perfecto. Claro, tienes que tener en cuenta que la siembra importa mucho en este tipo de grano, ¿vale? Sí. Puede sembrarse en otoño, en invierno, en primavera o dependiendo del clima en cuestión, ¿vale? O sea que tiene un abanico bastante amplio para... menos en verano. También depende del número de hileras que posea. Vale. El grano de cebada puede tener entre 2 o 6 hileras, ¿vale? Perfecto. La diferencia entre estas está en que el grano de 2 hileras es más grueso y con una cáscara mucho más delgada, vale, convirtiéndose así en el más codiciado, ¿vale? Ya que, bueno, pues el extracto obtenido es mucho mayor, con lo que se necesita una menor cantidad de producto para la producción. Y supongo que al ser cáscara más fina, pues es más rápida de trabajar con ella, ¿no? Supongo que sí. Malteado. En el proceso por el cual se obtiene la malta, básicamente el proceso de germinación del grano se interrumpe dando paso a los procesos de secado y tostado. Perfecto. Los parámetros que influyen en el proceso de malteado son el tipo de grano, vale, el tiempo que el grano pasa en cada fase del proceso, perfecto, la humedad y la temperatura. Dentro de los pasos que has dicho tú antes, Manus, de la fase del proceso sería el remojo, la germinación, el secado y el tostado, ¿eh, Manu? Exacto, así es. Para dejarlos bien marcados cuáles son y sí. Bastante importante. Perfecto. Las cualidades que se busca pues, a la elaboración de las cervezas, ¿cuáles son, Manu? Los granos uniformes que germinan a la vez, y para ello deben tener el mismo tamaño y no pueden haber germinado antes de la recolección. Vale. La alta actividad enzimática para la transformación del almidón en azúcar, el bajo aporte proteico, alrededor de un 10%, Genial. Y el bajo nivel de gomas, como la beta-glucanosa, para una mejor separación de los granos y el mosto en la fase de remojo. Perfecto. Entonces, después de estos grandes puntos que nos acabas de dar, hablaremos un poco del proceso de elaboración, ¿vale, Manu? Vamos a entrar en la recepción, ¿vale? Del proceso. Vale, cuando la mercancía llega a los almacenes o a nuestras breweries, debe realizarse un exhaustivo control de calidad. Deben comprobarse el olor, el color, el tamaño del grano, y para ello utilizando solo los granos más grandes para el proceso de malteado, ¿vale? Perfecto. La humedad debe estar comprendida entre el 11% y el 13%. Importantísimo, ¿eh? Sí, porque de no ser así, deberán ser secados antes de almacenarse en silos acondicionados con la temperatura, perfecto, la humedad y la ventilación adecuados. ¿Alguna excepción a esto? Bueno, que no obstante el grano no suele ser almacenado durante más de 6 semanas, vale, debido a la inactividad del germen. Perfecto. El segundo paso sería ya el remojo, ¿no, Manu? Sí, para la activación enzimática se deben aumentar los niveles de humedad entre un 35 y 45%. Genial. Y para ello se sumergen los granos a unos 15 grados oxigenado el agua, vale, con frecuencia para que el embrión no se ahogue, ¿vale? Mira que el proceso es complejo, parecía algo fácil, pero mira que hay cosas que hacer, ¿eh? Sí, hay mucho trabajo. Una vez hecho esto, se retira del agua y comienza la etapa de descanso, donde los granos reposan durante 2 o 3 días. Unas condiciones, exacto.
hacer unas vacaciones aquí previas a hacer cerveza, ¿no? Sí, con unas condiciones de humedad y temperatura idóneas para que el grano pueda germinar. Perfecto. Es importantísimo que la ventilación sea óptima para que no se haya una concentración de CO2. Genial, eso es importantísimo entonces. Después viene la germinación, ¿no, Manu? Pues sí, porque al final de la etapa de descanso el embrión comienza a germinar, Vale. y es en este proceso las proteínas donde se descomponen en aminoácidos y las paredes de las células en almidón y betaglucanos. Vale. Los granos se extienden con una humedad y ventilación adecuada para que ésta germine, y el proceso durará aproximadamente unos 5 días, Vale. obteniendo así la malta verde. Genial, pues es bueno. Después de las vacaciones viene a trabajar otra vez. Exacto. Entonces, ahora viene el apartado de secado tostado, ¿eh? Es un apartado que huele bastante bien, ¿eh? Exacto, es el proceso de germinación donde se interrumpe para secar la malta verde de tambores de secado. Vale. Y en este proceso el porcentaje de humedad se reduce entre un 2 y un 3%. Genial. Para las maltas más claras y un 4,5% para el resto de estas. Perfecto. Un dato a tener en cuenta es que cuanto mayor sea la fase de secado, menor será la actividad enzimática de la malta, y por lo que dependiendo del tipo de malta que queramos obtener, esta fase durará más o menos. Genial. Y por último, yo creo que ya es la fase de germinación, ¿no, Manu? Sí, por último, una vez secado el grano, se retiran las raíces y los tallos producidos en la germinación. Estos restos se destinarán para el uso animal por su alto contenido en proteínas, siendo el Vale. resto empleados para la elaboración de cerveza. Perfecto. En condiciones óptimas, el producto puede permanecer almacenado más de un año sin que se pierda la intensidad de sabor. Genial, pues es bueno saber todas estas características del malteado, del proceso, pues, desde que te llega el producto hasta que sale del sitio, ¿no? Y es bueno pues ver cómo la humedad y distintos factores que pueden estropearte la malta, ¿no? Correcto, así es. Pues gracias por la información desde aquí. A ti también, porque oye, tú también has buscado este programa y ahora vamos a hablar de la receta de esta semana. Totalmente, tenemos ganas de relamernos los dedos de la receta y nos toca esta semana, ¿qué, Manu? Bueno, hubo una vez que hicimos algo muy parecido, pero no era muffins, era un pastel. Vale. Que fue la primera receta que hicimos. Sí. Pero hoy vamos a hablar de las muffins de chocolate y cerveza negra. Genial, pues hablaremos de una receta que, pues bueno, tiene mucho sabor, tiene mucha simpatía y se puede hacer pues tanto uno solo en casa para desestresarse como en familia, con tu pareja, con quien sea, ¿no, Manu? Y es bastante chulo. Sí. Ingredientes. Mira, 11 medias tazas de harina, ¿vale? Vale. Después 3/4 de taza de azúcar, 4 cucharadas de cacao amargo en polvo, una cucharadita de bicarbonato de sodio. No, aquí no estamos haciendo física, estamos cocinando. Luego media cucharadita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de vinagre de sidra de manzana. Vale. Un cuarto de taza de aceite de oliva extra o la que vosotros uséis en casa. 2 tercios de taza de cerveza negra, ¿no, Manu? Sí. ¿Te parece bien? Sí, hombre, para una muffin. Está claro. 1 tercio de taza de leche y una taza de chispa de chocolate, que son estas pepitas de chocolate que hay en el mercado. Exacto. Procedimiento para llevar a cabo estos super muffins. Venga. Pues primero precalentar el horno a una temperatura media y colocar los moldes de magdalenas Vale. en una asadera para magdalenas. Genial. O sea, el primer paso es fácil. Vale. Luego, por un lado, combinar los ingredientes secos, es decir, harina, azúcar, cacao, bicarbonato y sal, Vale. y agregar el extracto de vainilla, el vinagre, el aceite, la cerveza y la leche. Genial. Pues este paso también, de momento, parece fácil todo, ¿no? Exacto. Mezclar hasta obtener una preparación suave y homogénea y agregar las chispas de chocolate. Genial. Colocar la mezcla en los moldes y hornear por 15-20 minutos aproximadamente, o hasta que pincharlos con un palito en el centro este salga limpio. Sí, importantísimo. Es el truco de Amendruco. Pincharlos para que ver que cuando salga está limpio, es que está hecho y ya podéis sacarlos. Y si está sucio, pues aún le quedan unos cuantos minutillos. Y luego retirar del horno y dejar que se enfríen un poco y desmoldar. Perfecto. Ya lo podéis servir Con un poco de nata. con un poco de nata, con un helado de cerveza vainilla. también, o lo que vosotros veáis que puede quedar bien pues en este postre o en esta merienda o lo que vosotros digáis, pues es bueno, ¿eh? Ahora vengo yo con 2 anuncios. A Uno, ver. seguid votando en la Top 25, que quedan 2 semanitas para que acabe el mes y la cosa está muy reñida. Genial. Y luego, que si queréis dar votaciones en iTunes o en las diferentes plataformas en las que colgamos el podcast, Sí. pues bienvenidas serán, y si nos ponéis 5 estrellas, mejor que mejor. Mejor que mejor, ¿no?
Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Volvemos mañana con historia, ¿no, Alfred? Exacto, hemos traído un viernes con historia de cerveceras, que sabemos que los viernes es un día un poco más flojo por el sentido de que estáis todos ya de vacaciones, o sea, de fin de semana y demás. Pues hemos preparado algo de historia para aquellos más curiosos, ¿eh? Correcto. Pues un fuerte abrazo y recordaros que con cerveza no hay tristeza. Hasta mañana.